gracias, muy buenas tardes. En principio, agradecer a la Embajada de Palestina, al señor embajador Uni Wagel, compañero, el hecho de habernos invitado a formar parte de este panel, por supuesto también al Instituto Patria, sus autoridades también compañeros, de habernos cursado esta invitación, en este caso a mí, en tanto integrante de la Cátedra de Estudios Palestinos Edward Said, cuyo titular, profesor Saad Chedid, está también con nosotros. Para mí es un honor compartir el panel con él y por supuesto también con estos dos referentes del campo popular como son Carlos Raimundi y Jorge Elbaum. Seguramente que de la confluencia de las instituciones que están llevando adelante estas jornadas ha surgido el título de esta mesa y el título de las jornadas en sí mismas. Y además de ser un título muy bien logrado, Palestina es patria es una certeza histórica. Si Palestina no fuese patria, no hubiese podido resistir durante un largo siglo, desde fines del siglo XIX, los embates que inicialmente el sionismo, bajo el amparo del Imperio Británico y posteriormente ya constituido su Estado, su enclave colonial en Palestina, aliado a las potencias imperialistas de Occidente, viene descargando sobre las espaldas de ese pueblo. Claramente el pueblo palestino es un pueblo que ama su patria, un pueblo que se referencia en un territorio, un pueblo que tiene su historia, un pueblo que establece sus relaciones materiales, afectivas, que se identifica, que se autoidentifica como tal, independientemente de que a partir sobre todo de 1947 y 1948 el pueblo palestino ha sufrido la dispersión que todos nosotros conocemos. Hoy el pueblo palestino está desgarrado, está atomizado, constituyendo un quinto de la población del Estado de Israel, extrañado en su propia tierra, expatriado en su propia tierra, sobrevive y resiste heroicamente, como nosotros lo vemos cotidianamente, en Gaza y en Cisjordania, asediado, como todos ya sabemos, militarmente, estrechado, bloqueado. Podríamos poner miles de ejemplos desde las mínimas cotidianeidades hasta las masacres que lleva adelante ese Estado. Y por supuesto que también el pueblo palestino resiste y se identifica con su patria, aún en la diáspora, en los países vecinos donde desbordó su territorio, en Líbano, en Jordania, en Siria y en más de una veintena de países donde hay comunidades palestinas organizadas, casi una treintena. Sería muy difícil, en función del tiempo que disponemos y de la calificación de los oradores con los cuales comparto este espacio, historizar el conflicto. Voy a hacer algunas referencias apenas a eso, pero sobre todo lo que más me interesa es caracterizarlo, porque como bien decía Carlos, la cuestión es cultural, la cuestión tiene que ver con el esclarecimiento, la batalla tiene que ver con, desde nuestra perspectiva, esclarecer de qué se trata el conflicto en Palestina y de qué se trata la resistencia palestina. Es imposible hablar del conflicto palestino si uno busca sus orígenes sin hablar de la cuestión judía, la llamada cuestión judía, problema eminentemente europeo, del tránsito del feudalismo al capitalismo en Europa del Este, sobre todo, tardío en Europa del Este, en la segunda mitad del siglo XIX, problema que luego de las persecuciones de esa Europa segregacionista, racista, xenófoba, se traslada y se potencia en el occidente europeo, problema que pretende ser resuelto por las potencias, expulsando, trasladando a la población europea judía, en alianza con el incipiente movimiento sionista fuera de Europa, Argentina, Uganda, finalmente Palestina, lamentablemente el destino de esos despreciados por los europeos. Otro punto indefectible cuando uno habla del problema que hoy en día acucia al pueblo palestino es el mandato británico. Tras 4 siglos de dominación otomana en Palestina, apenas 3 décadas le bastaron al imperialismo británico
sobre fines de 1917 hasta mediados del 48, para establecer la base demográfica de este enclave colonial y sobre todo para generar bajo su jurisdicción el protoestado sionista devenido hoy en Estado de Israel. Y otro elemento de la historia también que es ineludible mencionar es la tragedia de los europeos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos masacrados por el régimen nazi y sus aliados, en la cual obviamente Oriente nada tenía que ver, pero que sensibilizó al mundo entero y que generó una corriente favorable de opinión hacia los sobrevivientes de esa minoría que había sido masacrada en el marco de esa enorme tragedia de la humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial, en la cual además de los 6 millones de europeos judíos murieron entre 50 y 70 millones de seres humanos. Evidentemente que esa sensibilidad es la que dio origen a un estado de excepción permanente que hoy en día continúa. No es que el proyecto sionista comenzó con la Shoah o con la tragedia judía. El proyecto sionista ya viene desde el fin del siglo XIX, pero claramente se potencia en ese momento histórico, y a partir de esa sensibilidad particular de la humanidad toda se genera este estado, como insisto, de excepción permanente que se manifiesta en distintas resoluciones muy seguidas unas de otras de la comunidad de naciones organizadas, las Naciones Unidas. Seguramente están aquí, conocen, porque lo convoca la causa palestina, la resolución 181 del año 1947, del 29 de noviembre, que falazmente el sionismo presenta como la legitimación de su Estado. Esa resolución 181 es una recomendación de las Naciones Unidas de partir el territorio de Palestina, que heredaba del mandato británico, en 2 estados, un estado árabe y judío, pero solo una recomendación. Como todos nosotros sabemos, las Naciones Unidas no crean estados. En este caso sería una excepción que el Estado israelí haya sido creado por Naciones Unidas, más que una excepción, es una falacia. Una resolución contigua es la resolución 194, que es la resolución que remite al retorno de los refugiados palestinos a sus patrias. Y aquí de nuevo una nueva falacia del sionismo. La diáspora palestina no empieza en la guerra que se produce luego de la implantación de ese Estado en mayo de 1948, porque en realidad en los primeros meses de ese año, bajo mandato británico, ya los palestinos estaban siendo expulsados de su territorio. Sin embargo, pese a esa resolución está incumplida. Es cierto que un año después una nueva resolución que crea la Agencia para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo atiende justamente a esos refugiados. De manera sumamente cínica el Estado de Israel vota favorablemente a esa resolución y se produce el status quo que todavía hoy en día permanece. Pero entre esas resoluciones de excepcionalidad permanente de este Estado, la peor es la que se produce en 1949, el 11 de mayo, resolución 273 de Naciones Unidas, que acepta al Estado de Israel, ahora sí, como integrante de la comunidad internacional. ¿Por qué la peor? Porque lo acepta con el 78% de la Palestina histórica, siendo que la partición, que insisto, no era vinculante, porque esa partición no había consultado en ningún momento a los autóctonos, a los nativos palestinos, que desde ya no iban a aceptarla, pero tampoco el sionismo acepta esa resolución, porque uno de los requisitos que tenía esa resolución era justamente que no se podía transferir población de un Estado hacia otro. Y el sionismo comenzó a transferir la población palestina incluso antes
de declarar eufemísticamente también su llamada independencia del Imperio Británico, que por otra parte fue quien lo llevó de la mano hasta ahí. Esa resolución, insisto, la 273 del año 49, hace que el Estado de Israel se integre en Naciones Unidas con el 78% de la Palestina histórica, siendo que esas mismas Naciones Unidas recién nacidas establecían entre sus principios fundamentales que la conquista no otorgaba derechos territoriales a ningún Estado. Sin embargo, insisto, este estado de excepción permanente fue aceptado, incumpliendo incluso la propia regla de la resolución que supuestamente lo había creado. Y de ahí en adelante hasta el día de hoy, un régimen de excepción que se perpetúa al margen del derecho público internacional. El Estado de Israel todavía es a 7 décadas prácticamente de haber sido instaurado, no ha declarado sus fronteras. El único Estado sobre la tierra que no ha declarado sus fronteras. Uno puede decir que está en litigio con sus vecinos, pero uno no puede decir que pretende tal o cual territorio. En todo caso, el litigio se resolverá, pero la pretensión uno tiene que establecerla. Uno no sabe cuáles son las fronteras del Estado israelí, incluso las que potencialmente piden. Nosotros en la cátedra estudiamos mucho a los autores israelíes, estudiamos a una pedagoga, una licenciada en Ciencias de la Educación llamada Nurit Peled, de una dignísima familia israelí que se dedicó a estudiar justamente los libros de Palestina en los textos escolares de Israel. Y ahí claramente, estudiando esos libros, evidencia que no hay fronteras para ese Estado, que los niños y niñas israelíes desconocen las fronteras de su propio Estado. Y por otra parte también nota cómo se estigmatiza la figura del palestino cuando directamente no se le invisibiliza. Es bastante choqueante ver libros y páginas de libros destinados a esos niños en donde el territorio de Gaza y de la ribera occidental aparece en blanco. Nosotros bien sabemos por la propia historia argentina lo que significa dejar una porción del territorio en blanco. Y cuando aparecen los palestinos, aparecen con figuras primitivas del siglo XIX, o en todo caso aparecen en un ámbito de miserabilidad, de precariedad, de violencia, en una estigmatización permanente. O se los niega o se los estigmatiza. Y también por nuestra propia historia sabemos qué ocurre cuando un pueblo, una minoría, un grupo es estigmatizado o es invisibilizado. Es el primer paso hacia cualquier proceso genocídico. Cualquier proceso genocídico empieza por ahí, negando la existencia o estigmatizando la presencia. Los otros pasos del proceso genocídico están presentes en Palestina. El hostigamiento legal hacia los palestinos, tanto dentro de lo que se define como Estado de Israel, como fuera. El hostigamiento físico, no hace falta hablar de ellos. El aislamiento, el bloqueo por tierra, por mar, por aire de Gaza, el muro de la ignominia en Cisjordania, el debilitamiento sistemático, la humillación, el bloqueo en función de generar problemas económicos, los asesinatos selectivos, las masacres, todas formas de hostigamiento cotidiano, todas formas de hostigamiento permanente hacia el pueblo palestino. Y el paso siguiente es el exterminio. Exterminio que bien puede ser material y que en general en las experiencias históricas del siglo XX se dieron siempre en el marco de conflagraciones regionales o mundiales, o cuanto menos, si se puede decir así, el exterminio simbólico, el genocidio cultural. Y en ese sentido el memoricidio que comete el Estado de Israel sobre todo vestigio de Palestina, que obviamente desde la concepción patriótica de los palestinos es resistido. Uno dirá, ¿no será un tanto exagerado hablar de un proceso genocídico en Palestina? Y si uno toma en cuenta que el proyecto sionista es un proyecto de colonización de la tierra palestina,
pero un proyecto muy particular porque es de colonización a la vez que de despoblamiento. Porque una cosa es colonizar un territorio y otra cosa es despoblarlo. El proyecto sionista es un proyecto de colonización y de despoblamiento. Cuando eran una fuerza todavía no organizada lo suficientemente en Palestina, vociferaban casi débilmente respecto a que los palestinos debían ser expulsados, transferidos, a través, en algunos casos, las voces más moderadas del sionismo, a través del diálogo, el convencimiento. Algo sabemos de los dialoguistas. Nosotros, cuando elaboran demasiado la bandera del diálogo, te están tendiendo una trampa. Y si no, directamente las voces más reaccionarias a través de la expulsión, de la transferencia. Y cuando fueron efectivamente una fuerza importante, y lo son hoy en día, directamente a través de la expulsión. Pero necesitan poblar ese territorio. Y lo pueblan, sí, efectivamente, con su propia base demográfica, pero también lo pueblan a través del trabajo cotidiano, también sistemático, minucioso, de las organizaciones adláteras del Estado israelí, la Organización Sionista Mundial y sus representantes en distintos países. De esa manera ellos intentan redimir la tierra, llevando hacia la tierra palestina, lo que ellos denominan Eretz Israel, distintas camadas para poblar ese Estado. Esa es la función fundamental que tienen esas organizaciones, que por otra parte, y ya voy cerrando en función del tiempo, han establecido un chantaje retórico sumamente aceitado que funciona, de manera tal que cualquiera de nosotros funciona sobre los académicos, sobre los periodistas, sobre los políticos, sobre los diputados, sobre cualquiera de nosotros que denunciamos las atrocidades del Estado de Israel a partir de un desplazamiento semántico notable. Nos transformamos en judeofóbicos o antisemitas. Cuando uno critica al Estado de Israel, que es un Estado en definitiva, o critica al movimiento sionista, que es un movimiento político en definitiva, como puede criticar a cualquier otro Estado o como puede criticar a cualquier movimiento político, automáticamente por una ley de desplazamiento semántico termina siendo un antijudío, un antisemita, y de ahí a justificar los crímenes del nazismo y ser prácticamente un terrorista o todos los adjetivos. Bueno, ese chantaje funciona. Y funciona también una industria que la describe muy bien Norman Finkelstein, que es la industria del holocausto, que tiene que ver con la victimización permanente y que tiene que ver también con el usufructo del dolor de los millones de masacrados por el régimen nazi. Voy terminando. A partir de estos esquemas, de estos mecanismos, este Estado se alinea y alinea a los regímenes más reaccionarios en el mundo. Bien lo sabemos nosotros aquí en Argentina, bien lo hemos visto también en todo este tiempo, lo seguimos viendo todavía, también en América Latina. Por eso que es muy importante la creación de este tipo de espacios, en este tipo de lugares en donde los militantes del campo popular empiecen a recibir las modestas voces de quienes hemos tomado la causa palestina como propia, admirados por el deber patriótico que tiene ese pueblo, que resiste y que es un ejemplo para el resto de la humanidad. Muchas gracias.